Bienvenidos a todos. Estás escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Hoy es martes 29 de junio del 2010. Supongo que lo que haré será de manera muy breve resumir lo que hemos estado tratando durante las últimas 2 semanas. El tema que hemos estado explorando en profundidad durante las últimas semanas ha sido el control mental en general. Y hablamos acerca de la naturaleza de un sistema que necesariamente ha de estar implementado si el control mental va a ser propagado y va a ser efectivo. Ese sistema ha de tener dos características generales. Ha de estar estructurado de manera jerárquica, que significa que ha de estar estructurado a niveles, donde aquellos que se encuentran en los niveles superiores tienen mayores niveles de conocimiento sobre la agenda o la organización o el sistema, mientras que aquellos en los niveles inferiores son mayores en número, pero mucho más ignorantes respecto a las verdaderas intenciones y los verdaderos objetivos de la institución u organización de la que forman parte a nivel inferior. El segundo aspecto de un sistema que utiliza el control mental y la manipulación para avanzar sus objetivos y agendas es que ha de ser compartimentado. Hablamos de la compartimentación siendo la ruptura de la estructura en subsistemas más pequeños, de manera que cada subsistema permanece inconsciente o no conoce los objetivos hacia los que están trabajando los demás subsistemas. Es un escenario donde el ciego está guiando al ciego, o un escenario donde la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha. Estos son los dos aspectos más necesarios en una estructura que va a avanzar una agenda oculta. Lo siguiente de lo que hablamos la semana pasada fue de la naturaleza de estos sistemas, que en sí mismos son ocultos por naturaleza. Y una vez más, esta es una palabra que escucharemos muchísimo a medida que progresa el programa, porque existe una asociación negativa y falsa adjunta a la palabra ocultismo. Y esto, de hecho, es una parte del control mental. El conseguir que la gente asocie palabras con ciertos conceptos e ideas. Haz un juego de asociación de palabras con tus amigos o miembros de la familia respecto a la palabra ocultismo. Cuando presentas esta palabra, la gente inmediatamente responderá que ellos sienten que esa palabra generalmente significa para ellos malo, al menos en inglés. Malo es la palabra más comúnmente asociada con la palabra oculto. Pon a prueba esta teoría, pon a prueba esta declaración. Simplemente haz este juego de palabras con la gente. Pregúntales, ¿cuál es la primera palabra que entra en tu mente cuando digo la palabra ocultismo? Y te garantizo que el 95% de las veces recibirás la respuesta malo o el mal. Y esto es por diseño. Los ocultistas no quieren que la gente se adentre a investigar sus ideologías. No quieren que la gente investigue sus metodologías. Porque una vez lo hagas, comenzarás a entender y a abrir tu mente ante las estructuras de poder ocultas en este mundo. Porque eso es todo lo que significa la palabra ocultismo, y ha significado siempre. ¿Por qué quisiera nadie que asocies la palabra ocultismo, conocimiento oculto, con malo? Pues si tú piensas que es malo, tú no te vas a adentrarte a investigar aquel conocimiento. Y con aquel conocimiento se hará mucho más fácil controlar a la gente, porque el ocultismo es una serie de técnicas y prácticas que pueden influenciar la mente. Eso es lo que es el conocimiento oculto. ¿Y qué mejor manera de mantener control e influencias sobre la mente de la gente que disuadirles a adentrarse en las mismas técnicas y las mismas metodologías que tú estás usando para manipular sus mentes? Si consigues que piensen, esto es todo malo, y yo no tengo ningún interés en conocer nada de eso, es algo a lo que tengo miedo y no debería de investigarlo, les tienes exactamente donde quieres desde el comienzo.
porque nunca entenderán las técnicas que están siendo utilizadas contra ellos. Así es esencialmente cómo funciona el control mental. Lo que voy a comenzar a hacer durante las próximas semanas es introducir distintas metodologías ocultas. Estas son metodologías de control mental, que son empleadas por los ocultistas, la gente que sabe y ha sabido de estas técnicas en muchos casos durante miles de años. Porque esta corriente de conocimiento se remonta a nuestro lejano pasado. ¿Has oído el término de si la gente no puede aprender de su pasado, están condenados a repetirlo? Pues este es el caso. Esta es una declaración verídica, definitivamente verdadera. La mayoría de nosotros somos ignorantes, tristemente. Podrías decir que esta es una declaración negativa, pero resulta que es una declaración verdadera. La mayoría de la gente son muy ignorante con respecto a la historia, con respecto a nuestro pasado, con respecto a los eventos que han ocurrido en nuestro pasado. Y por eso la mayoría del tiempo desperdiciamos las oportunidades que tenemos de ver cómo se repiten los mismos patrones a medida que ciertos eventos se manifiestan en nuestro mundo que ya se han manifestado en nuestro pasado. Y si nos perdemos aquellos patrones, si no somos conscientes de aquellos patrones, esencialmente estamos saboteando nuestra oportunidad de verlos venir esta vez, en esta época. Porque el tiempo se mueve en ciclos. La historia se repite. Esto no es un decir. El tiempo se desplaza en movimientos circulares, como los patrones de ondas, y nos trae oportunidades que puede no hayamos aprendido en el pasado. Y a menudo, incluso si hemos aprendido la lección, nos desafiará a demostrar que hemos aprendido la lección en el pasado. Y si no somos conscientes de aquellas dinámicas, si no somos conscientes de aquellos patrones, cuando se presenten, desperdiciaremos aquellas oportunidades de aprendizaje y crecimiento y progreso y consciencia. Y adjunto vendrá el sufrimiento con aquella oportunidad desperdiciada. Así que en parte, entender el pasado es entender cómo esta corriente de conocimiento oculto ha sido no sólo compartimentado, oculto, estructurado en jerarquía, filtrado mediante gente que otras personas en altos niveles de conocimiento consideran dignos de recibir, y ellos se establecieron a sí mismos como los guardianes de dicho conocimiento, ¿vale? Así es como han sido capaces de ingeniar socialmente y de traer tanto control encubierto en la gente. Y por eso vemos una sociedad tan controlada como la que vemos hoy, en todo, invasivo, buscando apoderarse de más y más aspectos de nuestras vidas cotidianas. Y el nombre del juego es control. No lo llaman control mental sin razón. El nombre del juego es control. Control encubierto. Porque la forma de control encubierto no se reconoce tan fácilmente como el control evidente o abierto. ¿Ves? Cuando hay una forma evidente de control, ejercitada físicamente sobre la gente, son muy conscientes de ello, porque está delante de sus propias narices. Pero cuando es una forma de control mental, de control encubierto, esa forma de control a menudo no se cuestiona, mayormente porque pasa desapercibida, invisible. De nuevo, la palabra oculto significa escondido ante la vista. No se ve fácilmente, disponible solo al iniciado, solo a aquellos quienes han comenzado la tarea de decodificar este conocimiento oculto. Y te diré, ahora mismo esto es necesario de entender. La gente dirá, no necesitamos conocer todas las metodologías y todas las formas de control que están siendo utilizadas contra la mente y cómo todo está basado en el ocultismo. Tonterías. No hay atajos. Esto necesita ser entendido. Ha de saberse cómo esto funciona.
Mucha gente, especialmente en colegios de pensamiento de la nueva era, y no estoy diciendo que todo eso sea totalmente malo, hay buena información también en ello, pero cuando entran en lo de lo que estás hablando es negativo, porque estás hablando de cómo cierta gente está intentando controlar a otra, no queremos oír eso. Solo queremos meditar nuestro camino hacia la paz mundial, o ya sabes, solo trabajar en nuestro lado intuitivo, o entrar en contacto con las cualidades emocionales. Pues todas estas cosas están muy bien, y deberían de ser practicadas. Yo no digo que se dejen de hacer estas cosas. Pero si tú no entiendes las metodologías encubiertas que están siendo utilizadas para subvertir la conciencia de la gente, es decir, sus pensamientos, emociones y acciones, entonces tú serás esencialmente impotente para evitar que recurran estos patrones negativos cuando surjan de nuevo en tiempos futuros, a medida que estos ciclos de tiempo avanzan hacia el futuro. Puede que lo superes temporalmente con algunas de las técnicas que, entre comillas, recomiendan los Nueva Era, pero tú no estarás armado y, más importante aún, no podrás educar ni preparar a los jóvenes o armar a los jóvenes contra estas prácticas y técnicas encubiertas. Por eso es importante ser consciente de cómo funcionan estas técnicas. Y la razón adicional, por la cual es crítico de entender cómo funcionan, es porque al hacerlo aprendemos mucho, obtenemos mucho conocimiento sobre cómo nuestras propias mentes y psiques funcionan en el proceso de decodificar estas técnicas negativas y a veces psicopáticas que son empleadas por estos oscuros ocultistas, tal como me he referido a ellos en programas anteriores. Son hechiceros. Están empleando el arte y la ciencia de las técnicas de manipulación para obtener lo que ellos quieren a costa de otra gente, y casi invariablemente a costa del enorme sufrimiento de los demás. Porque estos hechiceros de la consciencia, tal como hago referencia a ellos, son psicópatas. No les importa lo que les ocurra a los demás, no tienen empatía, ningún sentimiento básico por la repercusión de sus acciones sobre cualquier otro. Solo les importa su propia comodidad y bienestar. Y siempre que eso se cumpla, su actitud es: no me importa lo que le suceda a cualquier otro excepto a mí. Y esa es la naturaleza y la definición de un psicópata. Y así es, de hecho, lo que estos oscuros controladores son. No deberíamos de dejar que esto nos asuste ni nos intimide para hablar la verdad. ¿Ves? La gente me pregunta: ¿pues tú no tienes miedo? ¿Que estás describiendo que son unos individuos psicopáticos y a menudo asesinos, que harán cualquier cosa para salirse con la suya? ¿No tienes miedo de que alguien pueda hacerte algo a ti? En absoluto. Y lo digo en serio. A mí no me importa lo que cualquiera intente hacerme a mí. Yo no vivo con el temor de que esto me suceda, y cualquiera de estos oscuros ocultistas que puede que estén escuchando cualquiera de mis trabajos o que esté escuchando lo que hago, yo no te temo. A mí no me importa lo que puedas hacerme. Tú estás tratando con la voluntad que ha trascendido la voluntad humana ordinaria. Y esto solo sucede cuando no estás en el estado de consciencia vibratorio conocido como miedo. Yo voy a decir esto, y nada me va a parar, ni siquiera el ser liberado de un cuerpo físico, si alguna vez llegara a eso, de lo cual no tengo miedo que suceda. Porque yo encontraré la manera de continuar haciendo esto. Nada me va a parar. Ese es el tipo de resolución que finalmente hemos de alcanzar en cuanto a comunicar la verdad a estos locos de poder lunáticos que actualmente están dirigiendo este asilo llamado planeta Tierra, porque ellos van a continuar haciendo esto hasta que nosotros les paremos. Y la manera en la que les vamos a parar es al negarnos a cumplir con sus ideologías y agendas psicopáticas. Y de la única manera que vamos a llegar a aquel nivel de conciencia es entendiendo las metodologías que ellos están empleando contra nosotros para conseguir que nos sometamos a sus órdenes, pensando
que estamos obteniendo algo bueno para nosotros a cambio. Por lo tanto, hemos de apoderarnos mediante el conocimiento, incluso si aquel conocimiento es percibido como oscuro, perturbador o, entre comillas, negativo, ¿vale? Es un tanto perturbador entender que el control mental es algo que es posible, que no solo es posible, sino que está sucediendo activamente a todo nuestro alrededor. Es un aspecto en curso de nuestras vidas cotidianas. El acondicionamiento está en todo lugar, está en toda estructura que forma una parte fundamental de la vida cotidiana en este planeta. Bien sean los medios de comunicación que tomamos, el sistema de colegios, la educación de nuestros jóvenes, las estructuras políticas, las estructuras militares, que emplean el control mental a niveles escandalosos, los negocios mediante el marketing y otras formas de propaganda, anuncios de prensa, anuncios de radio y anuncios de televisión, nómbralo, el control mental está a todo nuestro alrededor. Y finalmente están utilizando antiguo conocimiento secreto. Y eso puede que sea difícil de aceptar para algunos. Los antiguos sabían una cantidad increíble sobre cómo la mente humana y las estructuras psicológicas que componen la mente humana funcionan. Entendían cómo operan. Conocían la psique. Sabían que el conocimiento más importante a tener era el conocimiento de la psique humana. En el oráculo délfico en Grecia está inscrito: ¿cómo esperas conocer las maravillas de la creación si no conoces las maravillas de tu propia casa? Significando las maravillas de uno mismo. Si no encuentras aquello que está en ti, no habrás encontrado nada, no entenderás nada de lo que se encuentra a las afueras de ti. Porque realmente no hay ningún afuera. Todo está generado por la mente, el principio generativo. Y el primer principio en algunos de los antiguos escritos herméticos es que todo deriva de la mente. La mente crea todas las experiencias que experimentamos en la manifestación externa. En otras palabras, la mente es el todo, el universo es mental. Todo lo que encontramos es un derivado, es un producto de la mente primero. Para que cualquier idea se manifieste, la mente la empleó. Para que cualquier objeto se manifieste, tuvo que ser pensado primero, antes de que fuese creado. La mente es el generador de nuestra experiencia. Nosotros creamos con la psique, sentimos internamente sobre aquello que estamos generando con la mente y luego tomamos acciones basándonos en la unión entre estas dos dinámicas fundamentales, el pensamiento y la emoción. Así que la acción es el subproducto o derivado de aquellos otros dos aspectos de la consciencia. Hemos hablado de esto en gran medida en programas anteriores, los tres aspectos de la manera en la que nuestra consciencia se manifiesta a sí misma, siendo nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y lo importante que es el alinear estas de manera que operen en conjunto, como uno, de manera íntegra, que nos convertimos en un ser que tal como pensamos, así sentimos y así actuamos. Y no estamos en dualidad, estamos unificados. Cuando aquellos tres aspectos de la consciencia han sido traídos al unísono, la consciencia de unidad. Si no estamos en aquel estado de unidad interna, estamos en dualidad de consciencia, y eso es control mental. Si alguien puede conseguir que tomes acciones con las que tú no estás de acuerdo, sientes que son inmorales, sientes que no son éticas, sientes que no están bien. El control mental fue empleado de alguna manera. Finalmente, la única manera de verdaderamente trascender estas metodologías de control mental es elevar tu consciencia, que esencialmente es tu conocimiento de los patrones que están tomando lugar tanto dentro de ti
como a tu alrededor en el mundo externo. Y logras esto al entender primero y ante todo cómo tú funcionas. Y luego, cuando entiendas eso, comenzarás a entender, en un sentido más amplio, lo que realmente está sucediendo en el dominio externo. Porque eso es un derivado de todos los espacios internos de los individuos, de toda su constitución interna, multiplicada y luego expresada externamente. Es todo un derivado de las psiques individuadas de todas las gentes en este planeta. Y es muy de sentido común cuando piensas en ello en esos términos. Nosotros estamos creando la realidad que experimentamos, nada afuera de nosotros. Así que la respuesta es entender lo suficiente sobre lo que realmente somos, cómo realmente funcionamos. Conoce al ser. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, de nuevo inscrito sobre el oráculo délfico, uno de los asientos de las escuelas tradicionales de misterio. La triste realidad a la que ha llegado la consciencia humana en el día de hoy es porque nosotros, como colectivo, hemos olvidado quién y qué realmente somos, y no sabemos, a nivel colectivo, no es conocimiento común, tristemente, cómo funciona la psique. ¿Cuáles son los componentes del cerebro? ¿De qué son responsables de regular y de hacer? ¿Cómo pueden llegar a desequilibrarse? ¿Y cuáles serán los comportamientos que les seguirá? Ciertos tipos de comportamientos seguirán cuando ciertas estructuras en el cerebro se encuentran en un nivel significativo de desequilibrio. La gente no entiende a nivel colectivo cómo funcionan sus cerebros. La mayoría de la gente no sabría decirte ninguna de las partes del cerebro. Ya hemos cubierto esto en programas anteriores. Las estructuras del cerebro humano, la fisiología del cerebro, un estudio fascinante, la neurociencia, y entender los comportamientos que nosotros vemos demostrados y tomando lugar a todo nuestro alrededor en el mundo. Así que el conocimiento de uno mismo es finalmente de lo que se trata. Y me estremezco cuando oigo a la gente decir: podemos superar esto, podemos pasarlo, este dilema en el que se encuentra la especie humana, estando bajo control y en bajos estados vibratorios de consciencia, sin saber cómo funciona el control mental. Buena suerte con eso, gente. ¿Esa es la ruta que quieres tomar? Vas a estar aquí y vas a estar en esta posición de sufrimiento durante un largo periodo de tiempo. Y realmente a mí no me importa lo condescendiente que eso pueda sonar a algunos individuos que estén escuchando, porque hay gente que dirá que no existe el control mental. Pues a mí realmente no me importa si esa es la creencia de alguna gente, porque eso es todo lo que es, una creencia. Yo no creo que el control mental está operando. Yo empleaba estas prácticas y técnicas durante mis años involucrados en el ocultismo. Yo no pienso que existan, yo no creo nada sobre su existencia. Yo sé que existen, yo sé que están operando y yo sé cómo funcionan. Y no me disculpo por esta declaración, resulta que este es el caso. Yo sí que entiendo esta información que estoy presentando, o no la estaría presentando a los demás. Si yo pensara que esto fuese incorrecto, no estaría hablando de ello. Me lo quedaría para mí hasta que fuera capaz de confirmarlo mediante una experiencia propia o suficiente investigación personal sobre la materia, sobre la cual resulta que tengo ambos de aquellos criterios en cuanto a este tipo de información. Lo más importante siendo la propia experiencia, dentro de algunas de las órdenes ocultas, sobre las que probablemente entraré y hablaré durante las semanas que están por venir. Pero lo que quiero hacer primero y ante todo es ayudar a que la gente entienda que esta información es antiquísima. Ha estado con la humanidad desde hace miles y miles de años y esencialmente deriva de lo que la gente ha llegado a llamar las tradiciones de misterio de la consciencia. Y hay
cientos de órdenes que son parte de estos colegios de tradiciones de misterio. Pero en lugar de entrar en profundidad en todas las distintas órdenes de las que pudiéramos hablar, porque podríamos hablar de la masonería, del rosicrucianismo, de las tradiciones herméticas, tradiciones teosóficas, tradiciones telémicas, el cábala y demás, podrías entrar en cientos de tradiciones de misterio. Lo importante a tener en cuenta es que esta información es esencialmente la forma más antigua de psicología que jamás haya estado con la humanidad. Esto es conocimiento de cómo funciona la psique humana y las motivaciones subyacentes de la humanidad. Eso es lo importante a tener en cuenta. Y en general, la gente llama a estos lugares, a las escuelas de ocultismo, de donde ha derivado esta información, donde se ha mantenido y desde donde se ha diseminado con el paso del tiempo lentamente a los colegios, a la élite, a los iluminados, o como quieras llamarlos. A mí personalmente no me gusta utilizar esos términos porque son elitistas y son separatistas. Yo no estoy de acuerdo con retener conocimiento, independientemente de cómo de aparentemente peligroso tú puedas considerar que pueda llegar a ser en manos equivocadas. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Por eso yo ya no soy y no seré un miembro de ninguna orden oculta. Yo soy un individuo soberano. Yo represento a nadie. Yo me presento. Ya está. No represento a nadie más. No doy ningún permiso a nadie para que actúe como mi representativo. Yo presento mi información, mis intereses, mis cualidades, mi consciencia. Nadie me representa y yo no represento a nadie. El interés de nadie está siendo representado aquí, excepto lo que yo siento es información poderosa sobre lo que de hecho está tomando lugar en la Tierra en los tiempos en los que vivimos. Y yo estoy diseminando esta información tan libremente y tan abiertamente como soy capaz de hacer y tan ampliamente dentro de mis capacidades en cuanto a las tecnologías que están disponibles para mí y las demás mentes que también quieren ver esta importante información diseminada. Por eso hago esto, por el interés de la verdad, sacando la verdad respecto a lo que está tomando lugar. Y como he dicho, nadie me va a disuadir de aquel rumbo, independientemente del tipo de intimidación o tácticas de miedo que se utilicen. Porque yo no tengo miedo a lo que se me pueda llegar a hacer, porque yo entiendo que no soy este cuerpo. Así que la mejor de las suertes para cualquiera que quiera intentar parar lo que yo estoy haciendo aquí. Buena suerte. Eso es todo lo que puedo decir. Estamos enfatizando que esto es psicología antigua. Esencialmente es lo que son las técnicas de control mental. Nuestros antepasados, mediante estas tradiciones de misterio o tradiciones ocultas, comenzaron a entender muy atrás en el linaje humano cómo funcionan las estructuras de la psique. Entendieron los compartimentos del cerebro, los distintos componentes del cerebro humano y cómo estos funcionan. Y entendieron que o trabajamos en nuestra comprensión de estos principios y estas dinámicas, y también fisiología, ¿vale? Aprendíamos de esto y nos superábamos en cuanto concierne a la psique, para estar mejor equiparados ante cualquier cosa con la que entrásemos en contacto o situaciones que pudieran surgir. Nos hacíamos más éticos y empáticos, compasivos hacia otros individuos a nuestro alrededor, si desarrollábamos estos entendimientos y si trabajábamos con estos principios de la psique y profundizábamos en nosotros mismos para entender cómo estas dinámicas funcionan dentro de nosotros. Pero también entendieron que de lo contrario regresaríamos a una consciencia casi animal. Y ese estado de consciencia está por todo nuestro alrededor. Nosotros hablamos de seres humanos,
Pero el hecho es que la mayoría de la gente en este planeta no lo son, a nivel de incluso ser humano. No están siendo como lo es un humano, sino que actúan más bien como un miembro de la naturaleza animal, que acecha por debajo a un nivel subhumano, en lugar de actuar como humano, muchos individuos en este mundo. Esto es parte del sistema de control mental. Aquellos que entienden este conocimiento y que lo han pervertido, lo han utilizado solo para su beneficio, para subvertir la consciencia de los demás individuos. Lo que están haciendo con ese conocimiento y esa forma de control encubierta es esencialmente empujar a los individuos de este planeta abajo, hacia estados de consciencia inferiores mediante el miedo y la manipulación, hasta que se conviertan más como en animales que seres humanos. Y eso también puede ser difícil de escuchar para muchos. Está bien. La verdad se mantiene la verdad independientemente de lo que sintamos acerca de ella. Esta es una de las técnicas de control mental, jugar con las preferencias emocionales. Hablaremos de esto en extensión. Esta es una de las técnicas más efectivas del control mental. A la gente no le gusta escuchar directamente la verdad, una vez hayan alcanzado cierto nivel de comodidad en cuanto a lo que sienten que es la verdad en el mundo, sus percepciones de la realidad. Se condicionan en este estado perceptivo que creen que es verdad, y luego eso se convierte en comodidad, porque aquellos patrones neuronales en el cerebro están anidados y están cableados al cerebro, por así decirlo. Comenzamos a hablar de esto un poco la semana pasada. Esto genera patrones emocionales en el cerebro. Cuando alguien oye información que entra en conflicto con aquellas dinámicas emocionales que ya están integradas, se revela incluso a oírlo. Esto se llama disonancia cognitiva. Es una condición psicológica. Se llama deseando mentirse a uno mismo, incluso ante la luz de evidencias y de abundante información a lo contrario. Veamos el ejemplo de la reciente conferencia de los G20 en Canadá y la que sucedió meses antes en Pittsburgh, Pensilvania. Podrías preguntar a la gente que ha visto el reportaje de esta conferencia, si es así como quieres llamarla, que requiere, entre comillas, seguridad. Yo no sé tú, pero para mí los trabajos realizados a la luz del día para el bien de la humanidad no necesitan ningún tipo de seguridad, como el que es evidente en el G20, ¿vale? Sin embargo, muestras el reportaje a la gente donde claramente sus derechos de libertad de expresión están siendo diezmados justo delante de sus ojos, donde se están disparando balas de goma contra la gente, donde se está usando el dispositivo acústico de largo alcance contra la gente, donde se está golpeando a la gente, habiendo hecho nada, con porras, rociándola con aerosoles de pimienta, sin haber hecho nada más que reunirse y hablar. Y si quieres entrar en todo eso de es que los anarquistas vienen a romper escaparates y ventanas con cubos de basura y sillas, etc., por favor. Esta es otra técnica de guerra psicológica. Se llama agente provocador. Esto es cuando tú alquilas a un grupo o tienes a un grupo encubierto, que son agentes encubierta, actuando como la oposición. Haces que generen una situación violenta y caótica para que puedas justificar el entrar a golpear y a rociar a la gente con gas lacrimógeno. Es la dialéctica hegeliana. Esto se llama magia caótica, magia del caos. Yo hago referencia a ella como hechicería del caos. Es el iniciar un evento caótico para que puedas conseguir una reacción de confusión y luego tú te escabulles para usar esa oportunidad y proponer una solución que ordinariamente estaría mal vista. Es muy simple. Yo lo llamo caos, confusión, oportunidad. Genera el caos, espera la reacción de confusión
y luego usa esa oportunidad para colar tu solución predeterminada, que ordinariamente sería indefendible. Esta es filosofía que básicamente deriva de los escritos de George Hegel, un filósofo alemán que no defendía este principio dialéctico para ser usado de tal manera manipuladora, pero sin embargo, así es como sus escritos han llegado a ser interpretados y utilizados. Yo no siento que esa fuese la intención original para la dialéctica de Hegel. Sin embargo, así es como los controladores de mentes, quienes aparecen con estos esquemas y tramas y trabajos de adentro y hechicería, que es lo que es la hechicería sobre la mente, para eso la están usando. Y entraremos en esto como técnica.